buenas tardes. Gracias por estar nuevamente aquí en nuestro encuentro de cada martes en Canal Metro para hablar de política, producción y trabajo, este espacio de información y reflexión en el que con Fanny Vega tratamos de darle una lectura más de la realidad. Una lectura que tiene muchísimas aristas en días como estos, donde la información y sobre todo la económica da para hablar y mucho, ¿no? Pero con un breve paréntesis, porque esta semana celebramos el Día del Periodista y no hay nada mejor que hablar de periodismo pensando en cuál es el periodismo ideal al que deberíamos aspirar como sociedad. Al menos desde mi punto de vista, creo que deberíamos ejercer un periodismo que no compita con la información, porque lo importante es que usted acceda a la información y pueda discernir entre una y otra de las voces de la sociedad con libertad, sobre todo con libertad y en democracia, como estamos afortunadamente ejerciéndolo desde hace casi 30 años. Y como no queremos competir con la información, vamos de inmediato a presentar a Juan del Río, que es técnico de investigaciones y desarrollo del movimiento CREA, que es un movimiento que es muy representativo del agro en la Argentina. Y queremos pedirte, Juan, que nos especifiques cuál es la verdadera situación del agro en este momento en que en la provincia de Buenos Aires se ha dispuesto un aumento de impuestos para la actividad rural, pero que ha generado de algún modo una reacción que excede los límites de la provincia de Buenos Aires. Sí, sin duda. Me parece que lo más importante es entender quizá previamente cuál era la situación antes de la reforma del impuesto inmobiliario, y era la situación, digamos, de presión fiscal que ya venía teniendo el productor agropecuario. Nosotros ahí hicimos una cuantificación, digamos, de cuántos son los impuestos que paga el productor agropecuario, y lo que llegábamos es que entre un 70 y un 80% de lo que hubiese sido un resultado sin pagar ningún impuesto terminan yendo al Estado en concepto de impuesto a las ganancias, de mínima presunta, de bienes personales, de sellos, combustibles, cargas sociales, impuesto inmobiliario propiamente, etcétera, etcétera. Con lo cual, este aumento del impuesto inmobiliario en realidad lo que genera es un aumento de la carga fiscal que pone al productor en una situación incluso más complicada que la que ya tenía antes, ¿no? Y además no nos olvidemos de que estamos viendo una coyuntura particularmente difícil. Esta campaña que estamos terminando ahora, la campaña 11-12, volvimos a tener una sequía, una caída de la producción de soja importante, aún más importante la caída de la producción de maíz, con lo cual hay muchos productores que están, digamos, en una coyuntura muy complicada, de falta de financiamiento, de pérdida de capital de trabajo en algunos casos, y eso sumado a la presión fiscal que tenían y sumado al nuevo aumento impositivo, sin duda que la presión, digamos, está en el límite de lo, digamos, de lo tolerable. ¿Qué crees que pasaría si todos decidimos, no, los impuestos son muy altos, yo no quiero pagar estos impuestos? ¿Qué pasaría socialmente? No, bueno, sin duda que los impuestos hay que pagarlos, y todo el mundo sabe que tiene que contribuir para las funciones del Estado pagando impuestos. Lo que pasa es que después hay un límite que hay que tratar de establecer entre lo que es un impuesto pagable y lo que ya pasa a ser una presión fiscal que le impide a la empresa producir y le impide a la empresa invertir en tecnología y aumentar su productividad. Hoy por hoy lo que vemos es que el sector tiene una presión fiscal que es demasiado elevada, y deja a muchos productores, sobre todo los de menor escala, en imposibilidad de producir. Entonces, de nuevo, me parece que hay que ser conscientes de eso antes de analizar la reforma del impuesto inmobiliario de Buenos Aires. ¿Hay algún ejemplo que ustedes habían estado trabajando en algunos sectores específicos en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, como para graficarlo, digo, este trabajo de investigación que ustedes estuvieron haciendo? Sí, sin duda. Los ejemplos que están analizados nos dan que por lo menos un productor promedio paga en el oeste de la provincia de Buenos Aires. Habíamos tomado la localidad de Pehuajó como ejemplo, 3.000 pesos por hectárea de impuestos en cada campo, ¿no? Pehuajó, digamos, para el televidente porteño, es una localidad que está a unos 300 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Exactamente, 300... Sobre la Ruta 5, camino a La Pampa. Exactamente, 360 kilómetros, una zona que ahora es muy agrícola, en el pasado fue muy ganadera, es una zona de productividad media, por ponerle algún calificativo, y ya nos daba, digamos, que estaba
pagando, digamos, casi un 85% de lo que hubiese sido un resultado sin impuestos como contribución al Estado. Entonces, de todas maneras, al Estado no le conviene ahogar al productor. ¿Qué crees? ¿Cuál es el síntoma que ustedes están viendo ahora como para que se pueda salir de esta coyuntura? Bueno, sin duda lo que decíamos antes, ¿no? Lo que conviene es que las empresas tengan una rentabilidad adecuada como para que puedan seguir creciendo y puedan seguir invirtiendo. Y en relación a esto, la coyuntura te marca eso, ¿no? La caída de la producción con sequía, sumado al impuesto inmobiliario, que se puede llegar hasta el 50% del resultado que los productores esperaban tener, y de ahí es que vemos la reacción, digamos, que se terminó dando a nivel de los productores. Ya es un hecho, la ley está aprobada en la provincia de Buenos Aires y es ley, y en democracia la ley está hecha para cumplirse, más allá de que haya sectores que no estén de acuerdo con esa ley. ¿Qué va a suceder con el productor? ¿Va a poder seguir produciendo? ¿Cuál es el futuro que espera para la producción agropecuaria en la principal provincia productora del país? Bueno, a ver, lo que estamos viendo es que va a ser una campaña bastante larga en términos digamos, de movimiento, ¿no? Vamos a tener un invierno muy largo, por lo menos lo que se están viendo con las primeras cifras es que va a haber una reducción importante en lo que sean los cultivos de fina, o sea, básicamente en el trigo, y que también va a haber una reducción seguramente en el resto de las gramíneas, básicamente ¿El trigo empieza a sembrarse cuándo? Para que debería estar sembrándose en este momento, digamos, ¿no? Ya los productores que no hicieron trigo hasta ahora difícilmente lo terminan haciendo. ¿Y si no se siembra trigo, qué se hace en el campo? Si no se siembra trigo, toda esa superficie va a pasar, por lo menos en esas zonas que hacemos referencia, a cultivos de gruesa, que pueden ser oleaginosas, básicamente soja, o si no gramíneas, principalmente maíz y algo de sorgo, ¿no? Son los cultivos que son, junto con el trigo, el maíz y el sorgo, los más complicados de realizar en términos del financiamiento que requieren, con lo cual probablemente tengamos una mayor superficie dedicada a soja, y de ahí, digamos, todos tenemos claro las implicancias que eso tiene en términos de la sustentabilidad ambiental, en términos de el trabajo que generan los distintos productos, etcétera, etcétera. Juan, ¿cómo es el perfil del productor de la zona núcleo donde está incluida la provincia de Buenos Aires? Mínimamente, pensando en que generalmente en la provincia había pequeñas producciones y que ahora me parece que ese perfil ha ido cambiando un poco. Sí, lamentablemente no contamos con información demasiado actualizada, dado que el último censo que hay disponible es de hace 10 años atrás, ¿no? El último censo agropecuario. Pero ustedes habían hecho un relevamiento en el 2009. Pero sí, exactamente. Lo que hemos ido viendo es que las empresas pasaron a tener una mayor combinación de la propiedad en la explotación propia y arrendada, hay un mayor número de empresas arrendadas. Y el perfil ha ido cambiando hacia empresas que son mucho más dinámicas, que también ofrecen otros servicios, digamos. ¿Y el productor está más profesionalizado? Y además de eso, sí, una profesionalización del productor, sin duda. Hoy por hoy, digamos, la figura del chacarero tradicional que no aplica tecnología es una figura que desapareció, por lo menos en toda la zona núcleo, y lo que vemos son empresarios agropecuarios que aplican tecnología. ¿Y esos empresarios tienen propiedades, por ejemplo, hasta cuánto, digamos, cuántas hectáreas más o menos tienen en promedio? A ver, el rango principal está en la mayoría de los partidos en torno a las 500 hectáreas, diría, como tamaño unidad económica. Como unidad económica superior, ¿no? Después, desde las 50 hasta las 400, 500 hectáreas se encuentra la mayoría de los productores, depende de los partidos. Las zonas más tradicionales, todo lo que puede ser el norte de Buenos Aires, tienen una distribución de productores más chicos, otras zonas un poco más alejadas tienen quizás un productor en promedio un poco más grande, ¿no? Juan del Río, del Movimiento CREA, gracias por estar aquí en Política, Producción y Trabajo. El tiempo siempre es escaso, tendremos que reiterar la visita para poder seguir conociendo mejor las otras voces del campo. Cómo no, gracias por la invitación. Vamos a una pausa, volvemos.